Hola mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga, gusto de verles, gusto de saludarles. Desde acá, cierto, de la sexta región, comuna de Machalí, en cuarentena en estos momentos, cuarentena oficial. Eh, Les hablo, cierto, y en el Señor quiero compartir unos momentos con ustedes, como lo estamos haciendo todos los domingos. La verdad es una bendición para mí, como siempre, poder saludarles, cierto, llegar a sus casas, introducirme ahí en el seno de la familia, donde usted pueda escuchar, cierto, palabra del Señor. Espero ser de bendición. Sé que hay muchos predicadores, cierto, que están por todas partes, ¿verdad? A través de la televisión, la radio, etcétera. Y bueno, yo soy uno más dentro de todos ellos y esperando, cierto, alcanzar las almas para que sean bendecidas por el Señor. Quiero dirigirme en primer lugar a todos quienes me están viendo quizás hace muy poco o quizás alguno me está viendo por primera vez. Quiero en el Señor bendecirle y esperar que lo que yo comparta en el día de hoy sea de bendición para usted y para su familia. Nuestra intención es que realmente conozca al Señor a través de su palabra y pueda acercarse a Él porque lo único que quiere Dios es bendecirlo y darle esa oportunidad de ir a la vida eterna con Él. Ese es el mensaje en general que practicamos todos los cristianos. Nos preparamos para ir a la presencia de Dios. Todos sabemos que un día vamos a morir y por lo tanto hay un lugar que es inmensamente de bendición. Es un lugar, ¿cierto?, que la Biblia lo describe como el paraíso. Aquello que comenzó en el principio, lo vamos a volver a tener. Solo tenemos que creer, como les decía el domingo pasado, creer en Jesucristo, creer en la obra redentora de Cristo, recibirle como Señor y Salvador, arrepentirnos de nuestra vida pasada y pedir perdón. Y luego pedirle que nos inscriba en ese libro de la vida. Es una oración simple, pero es tan trascendente, tan importante que cambia su vida, cambia el destino de su vida. Y por esa razón los cristianos estamos por todos lados predicando esta palabra. Así que si hay un enlace con algún hermano o hermana que usted está viendo, manténgalo y a través de ellos con nosotros y estaremos orando por usted. Amén. Así que sea bienvenido. Si está por primera vez, bienvenido. Dios le bendiga. Amén. Y así bendición para cada uno de mis hermanos. Entonces vamos a orar. Padre, en esta hora en el nombre de Jesús, vamos a tu presencia, Señor, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que usted hace, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, mi Dios. Permítenos entonces compartir de tu palabra en estos momentos, Señor, y que realmente sea bendición para cada uno de los que escucha, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor que está allí, ¿cierto? En un salmo tremendamente conocido por todos creo yo, los cristianos antiguos y los nuevos ya conocen este Salmo 91. Quizás para alguno que está recién no lo conozca, pero es el Salmo 91 que está lleno de promesas. ¿Ya? Vamos a leer entonces los primeros 10 versículos en el nombre del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás
y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Gracias, Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Hermanos y hermanas, como usted escuchó, ¿cierto? Y conoce este salmo, y yo siempre recomiendo que lo termine de leer completamente, el salmo completo, ¿verdad? Para que usted tenga, ¿cierto?, más enseñanza todavía, más promesas de las que vienen. Pero yo quiero ir rápidamente y tocar en partes ya lo que dice este salmo, porque hay mucha bendición en todo lo que el salmo dice, ¿verdad? Pero, como dije al comienzo, este salmo, ¿cierto?, está lleno de promesas, tremendas promesas. Cuando usted lee, ¿cierto?, el verso 7, donde dice que caerán a tu lado 1000, ¿ya?, y a tu diestra, o sea, a tu derecha 10.000. Hermano, y a ti dice, no, no te tocará. Pero, y siguen las promesas, como el 10, ¿cierto?, que no te sobrevendrá ningún mal y ni plaga tocará tu morada. Lo hemos repetido, de hecho nosotros al principio, y yo recomendé, ¿cierto?, que lo tomáramos como un lema, como un lema para nosotros, de tal manera de que este coronavirus no toque a nadie de su familia, ni tampoco la mía. O sea, lo proclamamos con nuestra boca y así lo debemos seguir haciendo, ¿verdad? Pero hay un par de condiciones que a veces pasamos por alto. Quizás a veces vamos como muy rápido leyendo la palabra y pasamos por alto algo que el Señor está diciendo. Si usted se fija en el verso 1 del Salmo, está diciendo: el que habita bajo el abrigo del Omnipotente. El que habita. El que habita. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa eso? Hermano, en simples palabras, es estar en plena comunión con Dios. Es estar practicando la verdad de Dios, practicando su palabra, practicando su enseñanza. La verdad, declarando su verdad en nuestras vidas, testificando de ella, testificando de nuestra condición de cristiano, de hijo. Tenemos, ¿cierto?, tenemos la obligación de estar en comunión con nuestro Dios a través de la oración, a través de los cánticos, a través de la alabanza, ¿cierto?, a través de la adoración. Estar siempre, yo siempre he dicho, y a mis hermanos yo siempre les estoy diciendo: hermanos, nosotros no somos seres independientes. No somos independientes, nosotros somos hijos de Dios, hijas de Dios, ¿cierto?, mis hermanas. Y eso significa que tenemos un Padre Celestial. Me acuerdo de alguna oportunidad les hablé de eso. Por lo tanto, no nos gobernamos solos. Cuando digo que somos dependientes, dependemos de un Dios que tiene todo el control y que está en todas partes y está en todo lugar. Ningún ser humano se puede esconder de Dios, ni allá debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, debajo del mar, ¿cierto?, lo más profundo, ni tampoco en lo más alto de la montaña, ni volar al cielo e introducirse en alguna galaxia. No hay lugar donde el ser humano se pueda esconder de Dios. Dios está en todas partes. Dios está en todo lugar. No nos podemos olvidar que Él fue el que creó todas cosas. Todo lo creó Dios. Entonces, el ser humano no tiene ningún lugar, en ninguna parte de lo que conocemos, ni en este planeta, ni en ningún otro, esconderse de Dios. Él está en todo lugar. Entonces, ¿qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué es lo que Él está diciendo? Que debemos estar bajo su habitación. En simples palabras es vivir con Dios,
Usted me puede decir, pero ¿cómo vivir con Dios? Vivir con Dios es justamente estar con Él, comunicarse con Él, levantarnos declarando su bendición para el día que comienza, acostarnos declarando su bendición para la noche del descanso. Todo. Nosotros, el otro día hablaba con alguien y decía, pero es necesario orar por todo. Sí, yo digo es necesario incluso cuando nosotros compramos, no sé, un regalo para alguien, lo tenemos que bendecir. Cuando queremos hacer algo, tenemos que pedirle al Señor que nos bendiga lo que vamos a hacer, pedir su autorización. Hermano, dependiente significa que tenemos un Señor. Permítame ponerlo en esta forma, tenemos un amo, pero un Señor, un amo que nos quiere, que no nos quiere ver ahí subyugados, ¿cierto? No nos quiere ver ahí poco menos que prisioneros, no. Él nos da libertad absoluta, solo que lo amemos a Él, ¿cierto? Por nuestra propia decisión y creamos en lo que Él nos dice. Y que realmente podamos entender que lo único que Dios quiere para nosotros es nuestra bendición. Lo único que Él quiere es que nosotros estemos bien. Muchas cosas que nos pasan a veces porque nosotros somos culpables, hermanos. Entonces, el verso 1 y el verso 2 nos está hablando, realmente habitamos en la presencia de Dios, realmente es nuestro castillo, es nuestra fortaleza, Dios. Confiamos realmente en Él. Luego el verso 9 también nos dice. Es decir, hermanos, lo que Dios está diciendo, todas estas promesas que están aquí son para ustedes, pero hay una condición. Yo soy su Dios, soy su Señor. Fuera de mí, ustedes van a estar en problemas. Amén. Por lo tanto, yo no quiero detenerme, la verdad, mucho, hermanos queridos, pero sí debemos estar conscientes, muy conscientes, que Dios quiere lo mejor para usted y para mí. Siempre, no nos olvidemos nunca, la mirada puesta en este Señor que quiere todas estas bendiciones para nosotros. Pero sí hay que depender de Él. Hay que habitar bajo su presencia, bajo su palabra. Dirigirnos y actuar conforme a su palabra. Y estando así en esta condición, no podemos olvidarnos, ¿cierto?, que Dios también nos puede corregir, Dios nos puede disciplinar, y eso lo podemos ver a través de la historia de la iglesia, a través, ¿cierto?, de los profetas, a través del pueblo de Dios, cómo sufrieron cuando fueron en contra de la voluntad de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, debemos estar conscientes de que nuestro Señor, queriendo bendecirnos, queriendo darnos todas estas bendiciones que aparecen en el Salmo 91, pero pongamos atención y léalo bien y ojalá estúdielo ahí en su casa, el verso 1, el 2 y el 9. Léalo con detención, ¿ya? Todas las promesas, las demás son para todos nosotros, pero tenemos que estar atentos y obedecer. Obedecer el verso 1, 2 y también el 9. Amén. Mire, y quiero llevarlos, mis queridos hermanos, a una situación que Jesús vivió, ¿cierto? O que más bien los discípulos del Señor vivieron con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante poderlo entender, que aún estando, ¿cierto?, siendo hijos del Señor, siendo la iglesia del Señor, estando con Cristo mismo, ¿cierto?,
hay cosas que van a pasar. Y cuando digo la iglesia, ¿cierto? Porque en el fondo lo que Dios quiere que su iglesia, que es usted y yo, nosotros, usted y yo somos los que formamos la iglesia. ¿Ya? La iglesia no es el edificio, el lugar donde se reúne su iglesia. No, la iglesia somos nosotros, ¿ya? Creo que todos lo sabemos, pero quizás vale la pena repetir por si alguien se ha olvidado. La iglesia es usted y yo. Y el Señor viene a vivir dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, quiero ir rápidamente a una historia, ¿cierto?, que aparece allí. Esta historia está le digo de inmediato, esta historia está en Mateo, ¿cierto? 8 del 23 al 27. ¿Por qué quiero ir ahí? Porque yo he estado meditando, hermano, y permítame compartir con ustedes lo que estamos viviendo, y aquí tenemos una enseñanza del Señor que quiero ir rápidamente, no quiero tomar mucho tiempo, pero quiero que usted vaya allí a Mateo, capítulo 8, versos 23 al 27. Allí vamos a dar lectura rápidamente a este pasaje que nos dice algo que los apóstoles vivieron con nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Dice así, el 23, y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía, o sea, Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Fue un grito de auxilio prácticamente al Señor. Sálvanos que perecemos. Y Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No sé si usted había leído esta palabra antes, pero está allí en Mateo, repito, 8, capítulo 8, verso 23 al 27. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí el Señor? Que aún estando con el Señor, ¿cierto? Como los discípulos, y estando nosotros en este tiempo con el Señor, el Señor prueba nuestra fe. El Señor puede disciplinarnos y el Señor puede corregirnos. Como dije, como lo hizo antes con el pueblo de Dios, cuando lo sacó de Egipto, cuando fueron por el desierto, cuando pasaron, ¿cierto?, todo lo que vieron los profetas en los tiempos antiguos. Luego la iglesia, la era de la gracia, ¿cierto?, que comenzó con la iglesia, los hechos, los apóstoles, donde estamos leyendo, ¿cierto?, y donde ahora ya estamos en Romanos, libro romano. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que estando con el Señor no estamos exentos de problemas. Si bien es cierto, Dios quiere siempre bendecirnos, pero también Dios puede probar nuestra fe para fortalecernos y para realmente poder completar el proceso de ser hija y de ser hijo de Dios. Amén. Nunca nos olvidemos de eso. Entonces, rápidamente, ¿qué fue lo que sucedió? Los discípulos, ¿cierto?, van allí en la barca, están cruzando el mar de Galilea, pero se levanta un viento, dice una tempestad. Estamos hablando no de un viento de 40 nudos, estamos hablando de algo mucho más fuerte, ¿cierto? Porque prácticamente la barca en la que iban estaba prácticamente por zozobrar. O sea, ellos se vieron en riesgo de morir. Yo creo que ya todos pensaron, esto se hunde y aquí morimos todos. Y Jesús dormía, estaba durmiendo, descansando, cansado el Señor porque fue, cierto, una jornada larga todo el día.
Entonces, aquí están todos, temerosos, asustados, ya pensando que la muerte viene sobre ellos rápidamente. Se levanta el Señor entonces y dice, hombres de poca fe, les dice, ¿por qué? Yo creo que les dice eso, porque no oraron, porque no clamaron, porque no hicieron algo. No se le ocurrió hacer nada, ¿verdad? Pero sí fueron al Señor. Y creo que es lo que nosotros hubiéramos hecho, ¿cierto? Habríamos recurrido a nuestro Señor. Y es lo que el Señor quiere en este tiempo, que siempre vamos a Él. A veces luchamos con nuestra propia fuerza y yo no dudo que a lo mejor los discípulos lucharon ahí, trataron de sostener, bajaron, no sé, velas, todo lo que hace un marinero cuando hay problemas, hicieron todo eso y ya veían que morían y no tienen más opción que ir y despertar a su Señor. Bien, mis queridos hermanos, entonces con esta evidencia tan clara, tan precisa, que está en la palabra del Señor, yo he estado meditando mucho, hermanos, de verdad he estado reflexionando por qué tenemos este coronavirus, por qué estamos viviendo esta pandemia que está haciendo sufrir a mucha gente y que está muriendo mucha gente. Y ninguno está libre de esto. Y no puedo estar de acuerdo con alguien que diga esto es algo que se inventó y como que Dios no tuviese control de nada, hermano. No, hermano, yo digo, el Señor, nuestro Dios, tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Aquí está demostrado, aquí está, ¿cierto? En esta experiencia que vivieron los discípulos y que está para nosotros en el día de hoy. Dios tiene el control. Levantó su mano y habló, viento, enmudece, y todo se hizo calma, hermano. Entonces Dios tiene el poder para detener la pandemia. Dios tiene poder para detener la pandemia. Sin ninguna duda, sí, Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Verdad? Yo creo que usted está de acuerdo conmigo. Dios tiene el poder para detener esta pandemia. La pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho? Y permítame aquí mi reflexión. Reflexión de este pastor Joel Jara que está hablando ahora con ustedes. Mi reflexión es la siguiente, hermano. Primero, la iglesia, que son usted y yo, hemos fallado. Repito, es mi reflexión. Quizá usted no esté de acuerdo conmigo, pero permítanme compartirles mi reflexión. La iglesia, nosotros hemos fallado, no hemos estado a la altura de una hija, de un hijo de Dios. Nuestro testimonio no ha sido, creo yo, potente, fuerte. Mire, muchos se han ido de la iglesia del Señor. Muchos se alejaron de la iglesia del Señor. Quizás por falta de testimonio de los propios líderes de la iglesia, de nosotros, de ustedes, de mí, yo no sé, en su entorno. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Pero yo conozco mucha gente que se han hecho hijos de Dios, cristianos, cristianas, y que fueron algunos usados por el Señor. Y por alguna dificultad abandonaron la iglesia, se fueron y ya no están en la iglesia del Señor. Entonces yo creo que el Señor ha permitido esto para que todas esas personas vuelvan al Señor. Yo creo, hermanos, que esas personas que están fuera, Dios quiere que vuelvan.
usted y yo somos de alguna manera quienes podemos ayudar, quienes podemos influenciar en que aquella persona que se alejó de Dios pueda volver. Amén. Ese es como punto 1 de mi reflexión. Como punto 2 de mi reflexión, Dios permite que este virus esté operando. ¿Por qué? Dios quiere llamar la atención al mundo entero. No nos podemos olvidar que esta pandemia es a nivel mundial, es todo el planeta está involucrado con esto. Y una de las cosas que trae aparejado todo este problema, ¿cierto?, con este virus es el tema económico, como les mencioné antes. Y viene hambruna en muchos lugares. Por lo tanto, Dios permite esto porque quiere, hermano. Dios quiere decir, ¿cierto?, que el mundo vuelva a poner la mirada en el Señor. Que el mundo se dé cuenta que Él tiene el control de todo. Aquí muchos pueden discutir, ¿cierto?, que el virus fue creado, que el virus fue manipulado, etc. Como sea, hermano, yo no voy a discutir eso, no voy a entrar porque no soy especialista en eso. No lo vamos a discutir, creo que los cristianos estamos un poco ajenos a eso. Pero sí creo que Dios lo permitió y Dios lo ha permitido. Y repito, porque Él está diciendo, vuelvan su mirada hacia mí. Yo quiero darles vida eterna. Yo quiero que ustedes busquen la salvación porque yo quiero darles vida eterna. Eso creo yo que el Señor está pidiendo y está diciendo. Yo quiero que ustedes, cuando partan de acá, vayan a mi gloria, está diciendo el Señor. La quiero compartir con ustedes. Tercer punto. Es mi reflexión, de nuevo, mis hermanos, lo repito. La comparto con ustedes. Dios quiere que su iglesia, sus hijos y sus hijas se levanten y tengan un genuino arrepentimiento de sus malas obras. En palabras simples, Dios quiere que usted y yo nos arrepentamos de las cosas que no estamos haciendo bien o que no hemos hecho bien como la iglesia del Señor. Yo tengo mis apuntes aquí de mi reflexión. En palabras muy simples, cosas que no hemos hecho bien. Repito, cómo hemos testificado a nuestro Señor. Los que nos rodean, las personas que están cerca. Quiere ver verdaderos cristianos de buena conducta. Quiere ver personas diferentes. Y el mundo está escaso de esas personas diferentes. El Señor quiere que seamos cristianos verdaderos, sanos, que vivamos haciendo su voluntad y como dice el Salmo 91, ¿cierto?, habitando bajo su palabra, bajo su dirección. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Mis queridos hermanos, por último, de esta reflexión, ¿qué podemos hacer nosotros como hijos e hijas de Dios con respecto a esta pandemia? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Pedir a Dios que tenga misericordia. No podemos salir y reprender, ¿cierto?
ni tampoco podemos decir que este virus se acabe en nombre de nosotros. No, no. Usted y yo no podemos hacer eso, pero sí podemos pedirle a nuestro Señor y decirle, Señor, Señor, como hiciste allí en el mar de Galilea, en esa barca, como hiciste cierto que esa tempestad se acabara, cesara, se terminara, que nosotros pidamos a Dios misericordia y Señor, como hiciste en esa oportunidad, haz con este virus en este tiempo. Ten misericordia, Señor, de mi familia. Ten misericordia, Señor, de mi ciudad, de mi país. Ten misericordia de este planeta. Creo que muchos han entendido el mensaje. Creo que muchos han entendido que Dios quiere llamar su atención y que el mundo vuelva a mirar a Dios con una esperanza. Dios quiere entonces que podamos clamar a Él. Que su iglesia, que le pide perdón por todas las cosas que no se hicieron bien, pero que a partir de ahora queremos mejorar, ponga fin a esta pandemia. Que tenga misericordia, como dije, principalmente de nuestro país. Hermano, repito, esta es una reflexión que yo he hecho. Anoté algunos puntos justamente para no olvidar que hay un Dios tan poderoso, que tiene todo poder, que no hay nada que no pueda hacer, que es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, que es un Dios infinito, que es un Dios omnipresente, que está en todo lugar, que es un Dios de toda sabiduría. Por lo tanto, tenemos un Dios que todo lo puede. No hay nada imposible para Dios. Hermano, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Espero que nos ayude esto a reflexionar. Si usted no está de acuerdo con mi reflexión, espero que tenga su propia reflexión y pueda estar allí, ¿cierto?, también meditando por esto. Porque lo que viene no es simple, es complicado, hermanos queridos. Pero sí tenemos la esperanza que Dios, teniendo todo el control, y nosotros, una iglesia que puede pedir. Yo el otro día participaba y hablé a algunos de mis hermanos que al mediodía hubo oración de muchos cristianos y debemos seguir orando para que Dios ponga fin a esta pandemia. Amén. Dios le bendiga, hermano querido. Dios le bendiga, mi hermana. No nos olvidemos que tenemos esta posibilidad tan cierta de acercarnos a Dios y poder pedir, y Él hará. Amén. Él hará su voluntad. Esperemos que esa voluntad de Dios sea para poner fin a todo esto y usted y yo podamos seguir reuniéndonos en las congregaciones, poder volver a nuestras congregaciones, ¿cierto? Y poder allí seguir alabando y glorificando a Dios. Depende del Señor entonces, y depende de todos nosotros que le pidamos en oración. Amén. Dios le bendiga. En forma especial, si usted me vio por primera vez, Dios le bendiga. Sea bienvenido. Y espero verlo el próximo domingo, si Dios lo permite. Si estamos vivos, el próximo domingo, me gustaría hablar de lo que tiene que ver con la iglesia del Señor
cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Es un tema muy importante y me gustaría compartirlo con ustedes, así que lo espero próximo domingo. Amén. Próximo domingo, si Dios lo permite. Un abrazo.